Muy buenas noches, bienvenido a esta edición, en esta noche de domingo, la edición de Nuevos Cambios, para hablar de otro tema muy distinto. Ya hemos hablado en las últimas semanas sobre las grandes crisis que enfrenta Nuevo León. Hemos hablado de la calidad del aire, del tema de la inseguridad. Hemos hablado también de la escasez de agua, esta crisis que ha estado atacándonos desde hace años, que la autoridad no vio venir. Y bueno, ya hemos escuchado las voces de expertos y reportajes en general. Vamos a dedicar ahora esta edición de Nuevos Cambios a un tema muy importante, en la primera parte del programa al menos, el tema de la polémica reforma electoral. Esta semana fue una semana crucial para este tema, tiene varios puntos que vamos a revisar, pero el más importante y por el que elevaron la voz las mujeres es por el tema de la paridad. La analizaremos, la revisaremos bien, también tendremos dos otros temas que veremos, aunque sea un poco apresurado. Uno de ellos es un cambio que se hizo a la prisión preventiva. Parece que nos pasó de noche, pero hay cambios importantes y tienen que ver porque pueden afectar la lucha contra la corrupción que se lleva en este país. Y también tendremos una entrevista con el autor Marwan, alguien muy peculiar que nos habla del amor en una semana en la que particularmente se habló de ello y se vivió de una manera distinta en este año post pandemia. Bienvenido, así comenzamos Nuevos Cambios. Una polémica reforma electoral fue aprobada esta semana por los partidos mayoritarios en el Congreso de Nuevo León, quienes ignoraron por completo las recomendaciones y los cuestionamientos de activistas, diputadas y grupos vulnerables. La reforma es señalada de poco incluyente y regresiva en cuanto a la paridad. Sin incluir las peticiones en materia de paridad total y acciones afirmativas que solicitaron mujeres y grupos vulnerables, el pasado miércoles los diputados del PRI, PAN y Nueva Alianza aprobaron la reforma a la ley electoral. Legisladoras de Movimiento Ciudadano y Morena señalaron que lo hecho por las bancadas mayoritarias fue una simulación en la que prepararon el territorio de cara a la siguiente elección. Realmente para ellos tratar de cumplir con estas acciones afirmativas, con un porcentaje de jóvenes, de mujeres, de personas de la comunidad LGBT, les causó tantos problemas que prefirieron mejor ellos hacer sus propias reglas, y qué mejor que hacerlo de una vez cuando el ambiente político está relativamente calmado. La verdad es que la reforma que se aprobó ayer tiene muchas faltas. A nosotros nos parece que tiene más reglas y lineamientos un juego de fútbol que la ley electoral de ayer. La ley electoral de ayer lo único que propone es hacer 2 montones de candidaturas y es todo. No hay nada más de fondo. La verdad es que es una simulación y es un retroceso. En la elección de 2021, la Comisión Estatal Electoral dividió los 51 municipios en 3 bloques y luego en 3 subbloques cada uno, con el fin de agrupar los municipios de mayor, media y menor competitividad para cada partido. De esta manera, se aseguraba que las mujeres podían contender por alcaldías metropolitanas y no solo rurales. Con la reforma aprobada para futuras elecciones, se dividirán los 51 municipios en 2 bloques, de mayor y menor rentabilidad, pero no especifica que las mujeres deberán ocupar candidaturas de relevancia, por lo que quedará a criterio de los partidos políticos. Y esta reforma va contra lo que ya habíamos logrado las mujeres peleando en tribunales. Nosotras logramos que los partidos políticos tuvieran que postular mujeres en municipios donde tengan posibilidades de ganar, pero también dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Con estas reglas que se establecen en la ley electoral perdemos, porque ya no tenemos forma de asegurar
de que habrá mujeres al frente de las candidaturas en la zona metropolitana de Monterrey. La reforma constitucional fue impulsada por el PRI y el PAN, quienes no tuvieron problema para que se aprobara, pues entre ambas bancadas reunieron los 28 votos mínimos que se requerían. Porque tristemente en el pasado proceso electoral tuvimos que cumplir con espacios y pues ahí vimos que el electorado no nos favoreció, y no nosotros. Tristemente hay menos mujeres gobernando municipios hoy con ese formato que tanto defienden que las que había del 2018 al 2021. Yo estoy seguro, y la historia nos dará la razón, que en el próximo proceso electoral habrá muchas más mujeres en los puestos políticos. No solo porque lo merecen, sino porque la ley se los va a permitir. Yo discrepo mucho de la opinión. La aprobación de la reforma despertó el sentir de los grupos vulnerables, debido a que son mínimas las obligaciones que se le exigen a los partidos políticos para postularlos. Que lo que hicieron fue propio de sus intereses partidistas y de sus grupos de poder, y que no lo vamos a permitir más, que la sociedad civil se está organizando, lograron unir causas, nos lograron unir a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. De esto se trata la democracia, de defender lo que nos corresponde, y que ya estamos harta la sociedad que no tomen en cuenta ni una sola de nuestras demandas, ni una sola de nuestras demandas. Diputadas, activistas, feministas e inconformes con la reforma a la ley electoral interpondrán acciones jurídicas al considerar que el decreto es inconstitucional, y esperan que la Suprema Corte de Justicia corrija la plana que les permita contender en las elecciones en condiciones de igualdad. Para Nuevos Cambios, Víctor González Garza. Enseguida aquí en Nuevos Cambios, activistas explican cómo el Estado de Nuevo León tiene un retraso histórico en el tema de la paridad electoral, pues las leyes locales invisibilizan este derecho, lo borran casi por completo. Ahora, con la nueva reforma a la que califican como una auténtica vergüenza, los avances que ya se habían logrado desaparecieron. ¡Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Ante la falta de oportunidades en el ámbito político y laboral, las mujeres y grupos vulnerables emprendieron desde hace varios años una lucha por lograr una paridad total. Su esfuerzo se concretó en el Senado en 2019, donde se aprobó que hubiera igualdad entre géneros, pero en Nuevo León, el Congreso local fue omiso y no homologó la ley electoral de cara a los comicios de 2021. Pues desafortunadamente hemos visto que esta lucha que las mujeres hemos estado haciendo para ocupar los lugares que nos corresponden, hoy por hoy se está viendo violentada y nos está dando la oportunidad no de avanzar, sino de retroceder, cuando es una legislatura que venía con pendientes desde la anterior de no homologar nuestra legislación a lo que ya nuestra Carta Magna lo está obligando a hacer. La paridad tiene tres vertientes, debe de ser vertical, horizontal y transversal. El primer criterio se refiere a que los partidos políticos deben postular de forma alternada a hombres y mujeres en las planillas para ayuntamientos y diputados. La paridad horizontal obliga a los partidos a postular igual número de hombres y mujeres entre todos los puestos a los que se contiende. Y por último, la transversalidad exige que haya un equilibrio en las candidaturas de mayor y menor competitividad. A decir de activistas, feministas y diputadas en pro de la paridad, la reforma a la ley electoral que recientemente aprobó el Congreso atenta contra el criterio de paridad transversal. No tenemos en la ley el ABC de cómo deben de ser respetados nuestros derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no ponemos las reglas en una ley, no hay nada que obligue a las autoridades ni a los ciudadanos a respetar ese principio de paridad. Y entonces, yo lo comentaba en alguna ocasión, ellos se benefician de su propio dolo. Es que la ley no me obliga. Pues sí, pero es que tú tampoco lo pones en la ley. Y entonces esa omisión hace que las propias autoridades se sigan beneficiando de que la ley no me obliga, cuando realmente la obligación es de ellos en legislar. Para las votaciones de 2021, la Comisión Estatal Electoral estableció los lineamientos para postular a los candidatos, por lo cual los partidos políticos estuvieron obligados a cumplir con la paridad total y postular a candidatos de grupos vulnerables, pero con la reforma que aprobaron PRI y PAN se modificaron las reglas y no existe garantía para que participen y tengan oportunidades
posibilidades reales de ganar en futuras elecciones, denunciaron activistas en contra. Están dejando fuera, no solamente hablamos de mujeres y hombres, sino de todos aquellos grupos vulnerables que en un momento dado no se han contemplado. Están violando los derechos de los jóvenes, de aquellas personas de diversidad sexual, aquellas personas que tienen alguna discapacidad, y no podemos permitir que hoy por hoy, una vez más, el Congreso no haga su trabajo. Lo que pasó ayer es que solo dividen en 2 bloques, y entonces eso abre la posibilidad de que las mujeres sean candidatas en bloques o en municipios perdedores. Y eso dará oportunidad a que otra vez, mayoritariamente, los hombres ocupen las candidaturas que van para municipios ganadores. Ese problema que los partidos tuvieron, ahora el Congreso corrige ese problema y deja la puerta abierta para ya no tener esa complicación de tenemos que meter mujeres en distritos ganadores. Rosaura Guerra de la Asociación Benumia y Eusebia González de Red Paridad señalaron que hoy en día las activistas se sienten traicionadas por el Congreso local. No están llevando a cabo el trabajo que les corresponde como diputadas, que es legislar a favor de toda la comunidad que en un momento dado les dio su voto de confianza para que lo representaran. Es una verdadera vergüenza que Nuevo León sea el único estado en el que no se legisla en materia de paridad, y no solo no legisla en materia de paridad, sino que vayamos hacia atrás. Mediante controversias legales, los colectivos inconformes esperan pronto un revés a la reforma y así tener garantías de cara a las elecciones de 2024. Para Nuevos Cambios, Víctor González Garza. Seguimos hablando de este tema de la reforma electoral, de la polémica que ha generado, de la molestia creciente que incluso hacen que no esté muy firme. Además de que están analizando una solicitud, enviaron una solicitud al gobernador para que vete la reforma electoral. Movimiento Ciudadano advierte que los cambios van a traer consigo grandes retrocesos para la mujer y también para los jóvenes, a quienes dice se podrá utilizar como Juanitos, este fenómeno que se ha dado a nivel nacional desde aquel caso de Juanito y Andrés Manuel López Obrador. Aquí parte de la entrevista con Horacio Tijerina, el dirigente del Partido Naranja en Nuevo León. Bueno, nosotros lo hemos expresado a través como movimiento, como fuerza política, pero también como bancada. Nuestras diputadas han sido muy aguerridas en dejar muy claro que para nosotros constituye un retroceso la reforma constitucional y la reforma electoral tal y como se pretende que quede. Ya había, y quiero hacer un antecedente y decir por qué es un retroceso. En la legislatura anterior, en la cual fui parte, por parte de Movimiento Ciudadano y con nuestro coordinador y ahora alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, gracias a que nuestro grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y a que hubo una omisión en inicio del Congreso de hacer las reformas de paridad total que estaba obligado de acuerdo a la Constitución Federal, nos fuimos a una acción de inconstitucionalidad, tuvimos que impugnar y tuvimos que excitar el órgano jurisdiccional electoral, que fue la que nos dio la razón, y por eso tuvieron la Comisión Estatal Electoral que hacer lineamientos para que se ajustara la paridad total en las elecciones del año pasado de 2021. Si no, no hubiera habido la paridad tal y cual estuvo. El retroceso consiste en que como antecedente hay una violencia y una falta de espacios durante muchos siglos para la mujer. Y Movimiento Ciudadano está a favor de que se le restituyan esos espacios a la mujer. Y de acuerdo a la reforma como quedó, la paridad total queda sin los bloques que ya había, los bloques de competitividad, porque no solamente tiene que ser paridad, también tiene que ser en igual de circunstancias, que las mujeres, como en el pasado lo ha hecho el PRI y el PAN, que son las dos bancadas que no permitieron en la anterior legislatura que se hiciera la reforma electoral de paridad total, y que en esta están apoyando desagregando lo que estaba, se le pueda dar a la mujer la participación total por bloques de participación y de competitividad, y no solamente una parcialidad. Por eso nosotros creemos y estamos segurísimos de que es un retroceso.
Nosotros vamos a darle la participación a la mujer con lo que estamos diciendo actualmente. Ellos tienen una alianza política desde hace muchos años. La sociedad de Nuevo León lo sabe y en México lo saben. Recordemos que en el 2024 esa alianza política de facto que tenían, o sea, por abajo de la mesa, la normalizaron, o sea, ese concubinato lo legalizaron en esa cuestión muy rara que hicieron entre PRI, PAN y PRD para las candidaturas a diputados federales, que fue ya totalmente legal esa alianza. Y por supuesto que ellos quieren continuar con esa alianza electoral. En este momento estamos estudiando cuáles son los ejercicios de impugnación jurídica que podemos tener y de defensa jurídica que podemos tener, no para Movimiento Ciudadano, sino para las mujeres y los jóvenes de Nuevo León, porque también hay una chapuza, y la quiero subrayar, en cuanto a los jóvenes, que ya habían ganado una cierta cantidad de candidaturas. Ahora nos están imponiendo, el PRI y el PAN en el Congreso, los jóvenes y las jóvenes Juanitas o Juanitos. Es decir, que el joven pueda ser el propietario, pero que el suplente sea una persona ya no tan joven o adulta y después cambiarse. Nosotros hemos dicho y hemos referido que las candidaturas de jóvenes deben de ser por fórmula. Es decir, en el caso de diputados o en el caso de las planillas de regidores, propietarios y suplentes, ambos deben de ser jóvenes. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Muy lamentablemente, y por lo delicado que es el asunto, en las otras bancadas, las mujeres y los hombres que ocupan los lugares, los puestos de diputados, no son libres, no tienen esa libertad. Tienen un jefe político que a rajatabla les dice cómo deben de votar. Puede ser el caso de lo que estamos viendo, porque si no hubiera paridad total, muchas de las mujeres que están ahorita en el Congreso no hubieran podido llegar. Y es precisamente por esa herencia de siglos ancestral de violencia y de abuso en contra de las mujeres que debemos de seguir exigiendo y seguir subiendo el perfil para favorecer a las mujeres y no de bajarlo, sobre pretexto de estadísticas y de que la gente no, porque han dicho, y lo escuché en los discursos, que la gente prefiere votar por hombres que por mujeres, dicho por diputadas mujeres. Eso no es ningún pretexto para cambiar la ley y para quitarle las oportunidades a las mujeres. Por supuesto que no lo avalamos y estamos en contra de todo eso. ¿Puede el gobernador vetar estas reformas? Está dentro de su ámbito legal, sí. ¿Pedirían ustedes al gobernador? Dentro del estudio que estamos haciendo, dentro del estudio jurídico y de ejercicios que podemos tener, estamos valorando esa posibilidad. Solamente subrayar y así, con letras mayúsculas, recordarles que Movimiento Ciudadano es la fuerza política que va a defender siempre a las mujeres y a los jóvenes de Nuevo León, que tenemos un pacto y una alianza con ustedes y que queremos, por supuesto, que este retroceso no se lleve a cabo, y así como en la legislatura anterior, gracias a nuestras acciones legales, se pudo manifestar la Comisión Estatal Electoral, porque inclusive los tribunales ya hay jurisprudencia en que esto va a ser un retroceso. Seguimos hablando de la reforma electoral después de la pausa. ¿Qué piensan los contrarios, los que sí aprobaron y ven con buenos ojos cada uno de los preceptos que tiene este cambio a la ley electoral de Nuevo León? No se vayan. Como lo hacemos en cada edición de Nuevos Cambios, toca el turno de escuchar y ver las frases de la semana. Años después, las autoridades por fin cayeron en cuenta que se ocupa más seguridad en el transporte urbano. En el transporte público, fíjense que es donde menos información tenemos. Estamos trabajando para que ahora con el nuevo modelo Sintram y la modernización del transporte, pues incluya botones de pánico y cámaras en el transporte, porque es la única forma que nos vamos a dar cuenta de lo que sucede ahí para poderlo combatir y corregir. Por el mismo tenor, esta semana se anunció que el proyecto de traer agua del río Pánuco se revive.
Se trata de la concesión que Conagua le dio a Nuevo León para traer 15 metros cúbicos del río Pánuco al noreste de México. Es un proyecto tan grande que le daría agua a la región los siguientes 20 años. El anuncio dividió opiniones. Algunos lo vieron con recelo. Que son evidentes y esperemos que esas dudas ahora, junto con el gobernador, se las podamos ser claros con el gobierno, con los ciudadanos y que les digamos, se va a hacer de esta manera a tanto tiempo, se necesita tanto dinero y se va a concursar de esta y de esta manera. Pero los tiburones dijeron, estoy dentro. No conozco la parte técnica, por qué se canceló. No sé si era muy costoso o qué, no había dinero, pero si ahorita se puede, hay que hacerlo. Pues no conozco los detalles, la verdad, pero si es darle agua a Nuevo León, nada más que sea el menor costo y yo apoyo. Desde esta semana las clases ya son obligadas. El caminito de la escuela regresó. Y tenemos en primera infancia el 62.91% de los alumnos, 188.736 alumnos asistieron. Ante la polémica con sus hijos, el presidente salió al paso. Entonces ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Y por si las moscas, le envió un mensaje a los periodistas. Van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. De forma paralela, las investigaciones de homicidios hacia integrantes del gremio periodístico avanzan. No descartamos posibles vinculación de un grupo criminal. Hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios. Para el gobierno federal, la situación empieza a calmarse en Zacatecas. 25 días de operaciones llevamos y aquí vemos la comparación de lo que tenía el estado de Zacatecas en homicidios vinculados a delincuencia organizada, 141 homicidios. Aquí, a partir de que iniciamos la operación, se han presentado nada más 78 homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y para cerrar, al fin buenas noticias. El oro verde mexicano regresará a los Estados Unidos. Hay una propuesta ya para que se pueda regularizar, normalizar la exportación de aguacate y hoy debe de emitirse una resolución. Nosotros esperamos que sea positiva y que a partir de la semana próxima pues ya se pueda reanudar. Muchos serán felices con guacamole en la mesa. Para Nuevos Cambios, Luis García. Ya escuchamos la voz de quienes se oponen a lo que define esta reforma electoral, a quienes argumentan que es un retroceso, que afecta a los jóvenes, que afecta a las mujeres. Hay contraparte también, hay que mostrarla en este espacio de Nuevos Cambios. Tras la aprobación de la reforma electoral, el PRI defiende los cambios. Advierten que el modelo de paridad que utilizaron en la elección anterior generó apenas un éxito de un 10% de triunfo de mujeres en las alcaldías. Destacan también los priistas que las modificaciones recortan los tiempos de campaña, facilitan la inscripción de candidatos independientes y pone candados al chapulineo de los aspirantes. Vamos a escuchar esta entrevista realizada por mi compañero Luis García. ¿Es o no un retroceso esta reforma electoral? No lo es. No lo es y ahí sí me gustaría ser muy clara en este punto, Luis. Esta reforma electoral no da ni un solo paso atrás en la garantía para las mujeres a que accedan a candidaturas y a puestos de poder. Ciertamente de toda la reforma electoral, que no nada más habla de paridad, esta parte ha sido la más controversial porque hay unas voces que por alguna razón insisten en decir que en esta reforma se está dando un retroceso, cuando yo no lo veo, y si quieres ahorita nos metemos más a detalle,
porque estamos ahora haciendo que los partidos políticos a fuerza, que no haya manera de que le saquen la vuelta, a postular a mujeres candidatas en los municipios donde ellos tienen mayor rentabilidad electoral históricamente. Vamos a poner un poco de antecedente. Esa división que existía antes, dividir al Estado a los 51 municipios en 3 bloques, se emitió para la elección del 2021 por una orden de un tribunal electoral que dice, a falta de una ley en la materia de Nuevo León, te ordeno a ti, Comisión Estatal Electoral, que tú hagas los lineamientos de paridad para el próximo proceso electoral. Porque ya no daba el tiempo para hacer todo el proceso legislativo y que saliera la ley desde el Congreso. Entonces le ordenan a la Comisión hacerlo y la Comisión saca estos criterios por un análisis que ellos hicieron, un análisis propio, porque nadie te dice exactamente cómo es lo más eficiente para la paridad, ¿no? Entonces la Comisión Estatal, en su análisis, en la interpretación que hicieron en el 2021, ellos dijeron, vamos a dividir al Estado en estos 3 bloques de competitividad, 3 bloques poblacionales, y así tienen que traerme los partidos su lista de candidaturas. ¿Qué pasó con esa lista de candidaturas y las opciones que los partidos políticos mandaron, Luis? Que del 51% de los municipios, las mujeres solo alcanzamos a ganar 10 municipios. O sea, nada más el 20% del total de los puestos competidos. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿ese criterio que sacó la Comisión Estatal Electoral funciona? Pues no, no funciona, porque hay otros estados en la República que usan el modelo de dividir a sus municipios en 2 bloques, como se trajo ahora la reforma que estamos aprobando en 2022, donde ellos tienen mucho más porcentaje de mujeres alcaldesas en su estado. Entonces, que sea un retroceso, pues para mí no es, porque la estadística me dice que ese modelo no funcionaba. Yo podría ser candidata, y eso es algo bien importante que acabas de sacar a luz, la rentabilidad electoral. No es la misma rentabilidad, para poner un ejemplo, la rentabilidad electoral que tiene el PRI en un municipio como San Nicolás, que hace 20 o 30 años que no ganamos, yo no sé cuánto, que la que tiene el PAN. Obviamente ahí la rentabilidad más grande la tiene el PAN. Para los partidos de nueva creación, el ejercicio de interpretación de su rentabilidad es diferente porque no tienen un histórico amplio con cual compararse. Entonces, digamos que tienen más libertad de poder seleccionar. Nosotros, que tenemos ya más años de historia, sí tenemos antecedentes con los cuales decir en qué municipio tenemos históricamente más rentabilidad que otro. Para cuando llegas a una votación, en el 98% de las ocasiones ya sabes cómo va a votar cada uno de los diputados. Ese es el ejercicio legislativo, no es una instrucción. Yo he visto que muchos nos han cuestionado, a PRI y a PAN particularmente, que votamos en bloque. Y yo, pues, si tú me preguntas, los diputados de Morena también votaron en bloque, en conjunto con el bloque de MC, todos votaron iguales. Porque el cuestionamiento es porque todos los del PRI y todos los del PAN votamos igual, y la compañera de Nueva Alianza. No es un secreto que a nivel nacional hay una alianza desde el proceso electoral pasado, hay un esfuerzo de nuestros partidos políticos de participar en elecciones con propósitos muy claros que siempre se transparentan, pero en esta ocasión la votación que nosotros hicimos a esta reforma electoral no obedece a ningún tema, porque ni siquiera sabemos si vamos a ir en alianza o no. No hay ningún documento hoy que nos garantice que vamos a ir en una alianza electoral con ningún partido, y creo que centrar el debate en este tema de paridad nos ha alejado de ponerle atención a otros temas muy importantes que vienen en la reforma, como uno, la reducción de días para los tiempos electorales. Yo creo que a todos como ciudadanos nos molestan los 90 días de campaña, te harta ver tanta publicidad por todas partes, radio, tele, panorámicos, cruceros, todo. Lo estamos reduciendo a 60 días. Estamos reduciendo también, la gente se quejaba mucho del chapulineo entre partidos, de que a una persona no le hicieron candidato en un partido y días antes se fue a registrar por otro. Pues qué incongruencia y qué falta de valores, qué falta de ética. Bueno, en la ley también ya lo estamos candadeando. Estamos haciéndole la vía para el registro más fácil a todas las personas que quieran registrarse como candidatos independientes. Estamos reduciendo el porcentaje de firmas que van a tener que ellos que ingresar para poder irse por la vía independiente. Entonces yo digo, si hay ciudadanos que no están de acuerdo con la vía de los partidos, que no están de acuerdo con los partidos políticos que van a participar, ahí está la vía independiente y se la estamos poniendo más fácil. Entonces es una reforma que viene a todavía democratizar más este proceso. Las candidaturas para la comunidad LGBT y LGBTIQ+, las candidaturas para las personas con discapacidad, para las personas que representan comunidades indígenas, candidaturas para jóvenes también. O sea, obviamente siempre va a haber alguien que no se siente representado, como en todas las leyes, Tú sacas una ley de desarrollo urbano y hay un grupo que está a favor y un grupo que está en contra. Tú sacas una ley de movilidad y hay un grupo que está a favor y hay un grupo que está en contra. Tú sacas una ley de salud y hay un grupo que está a favor y hay un grupo que está en contra. Lo mismo pasa con una ley electoral.
Simplemente agradecer, Luis, la oportunidad que nos dan de socializar esta reforma. Creo que entre más podamos platicar de lo que pasa dentro del Congreso, más transparente se va a sentir el trabajo que hacemos, es para nosotros muy importante. Yo le decía ayer a alguien que me decía, discúlpame, pero no estoy de acuerdo, y le digo, no, está bien. Nunca había recibido tantos comentarios ciudadanos por un tema de algo de mi trabajo y estoy feliz de que haya tantos comentarios, estoy feliz de que haya tanta interacción. No estamos obligados a coincidir en puntos de vista. La democracia implica la pluralidad de ideas. La fracción de Acción Nacional en el Congreso de Nuevo León votó a favor de esta polémica reforma electoral. Hernán Salinas Wolberg, el dirigente del PAN en el estado, también habló para Nuevos Cambios, lo entrevistó mi compañero Luis García sobre este tema. Defendió los puntos, argumenta también que la reforma aprobada anteriormente no beneficiaba tanto la paridad como se piensa. Para el Partido de Acción Nacional, ¿es un retroceso esta reforma? Voy a ser contundente en mi respuesta y es un no. La reforma electoral que aprobó el Congreso del Estado, desde cualquier óptica que la veamos, tanto el tema de paridad, el tema de duración de las campañas, el tema de protección a las mujeres desde el punto de vista de que regulamos por primera vez que la violencia política de género es causal suficiente para descalificar a un candidato o para que éste no se registre desde un inicio si es que ha habido una sentencia previa en este tema. Es una ley, una reforma a la ley electoral que avanzamos en muchos aspectos, reducimos los tiempos de campaña y creo que como en muchos temas que son de vital importancia para este Estado, que se discuten en el Congreso del Estado, lo que sucedió esta última semana con estas protestas y estas, digamos, manifestaciones que se dieron afuera del Congreso, tiene que ver más con la desinformación, con una campaña de desinformación de algunas legisladoras y legisladores que, pretendiendo confundir a la ciudadanía, no explicarles bien el alcance de la reforma, pretenden ellos llevar un beneficio político y esto obviamente al margen de lo que realmente contiene el dictamen que se votó. Sencillos, antes lo que aprobó la Comisión Estatal Electoral, los lineamientos para el 2021 era 3 bloques. Hoy la reforma habla de 2 bloques. Es correcto. ¿Cómo esto es un avance o una mejora, presidente? Mira, es muy claro, la reforma, y por eso quiero dar números, porque finalmente esto es un tema muy frío de números. Del 2018 al 2021 gobernaron en Nuevo León 41 alcaldes y 10 alcaldesas. En efecto, en este último proceso volvieron a ganar los mismos 41 hombres y 10 mujeres que van a gobernar municipios. Cabe señalar que originalmente habían ganado 42 hombres y 9 mujeres. Toda vez que hubo una elección extraordinaria en el municipio de Suazua y ya en Suazua gana una mujer, es que llegamos a este número de 41-10. Sin embargo, hay un dato muy puntual, Luis. Si tomamos la población que gobiernan las mujeres o que gobernaban del 2018 al 2021 y la comparamos vis a vis los resultados del 2021 al 2024, resulta que hoy en Nuevo León hay 500,000 de personas menos gobernados por mujeres. Es decir, aun cuando son las mismas 10 alcaldesas, gobiernan 500,000 de población menos que hace 3 años. Esta construcción artificial de bloques y luego subbloques nos orillaron muchas veces así cumplir con cuotas de paridad, pero en proyectos que no tenían viabilidad política y los resultados ahí están. El PAN hoy gobernamos 16 municipios. De los 16 municipios tenemos 3 alcaldesas, es decir, el 18.5% de los municipios que gobierna el PAN lo gobierna una mujer. El caso, por ejemplo, de otros partidos que se han señalado o que encabezaron estas manifestaciones o encabezaron, digamos, la oposición a esta reforma, como es, por ejemplo, el caso de MC, pues creo que vale la pena señalarlo. De las 7 alcaldías en la elección ordinaria que ellos ganaron, no había ni una sola mujer alcaldesa. Es decir, MC no gobernó ni en ningún municipio donde había posibilidades de ganar, porque los resultados así lo dijeron, postularon una mujer.
Hoy, en efecto, hay una mujer que gobierna, pero es a través de esta elección extraordinaria que se dio en el municipio de Suazua, donde hay una alcaldesa de MC y 7 alcaldes varones. Esta base con la que los opositores a la reforma quieren impugnarla, incluso promover acciones de inconstitucionalidad, ¿sí hay posibilidad de que sean tomadas en cuenta en la Corte? Mira, yo te voy a decir, hicimos un análisis muy minucioso de los antecedentes constitucionales, legales en este tema, y yo te puedo decir, y lo digo con toda claridad, que la reforma que aprobamos sí es progresiva, y es progresiva porque la progresividad se mide no en base a los lineamientos que aprobó la Comisión en el 2021, sino en base al texto de la ley que estaba vigente en dicho proceso. Entonces, hoy, o más bien hoy todavía, ¿verdad? Porque no se ha publicado la reforma, hoy la ley no maneja ningún bloque, ningún tipo de bloque, ningún tipo de regla de rentabilidad política para las candidaturas o para distinguir las candidaturas entre hombres y mujeres. Al incorporar este elemento, la ley está siendo progresiva. Respecto al proceso del 2024, es muy pronto señalar si se avisora o no a nivel local una coalición. Creo que hoy por hoy cada partido tenemos nuestra plataforma, tenemos nuestros temas muy puntuales en la agenda que son los que nos preocupan en base precisamente a lo que postulamos en la campaña del 2021. Cada quien tuvimos una plataforma y pues bueno, yo diría que el tema de la construcción de una alianza local será un tema que está ahí, evidentemente, no lo voy a negar, está ahí, sobre todo a la luz de una posible alianza federal, pero no es un tema que hoy hayamos discutido, que mucho menos estemos ya construyendo de manera formal. Y yo hago un llamado muy atento a todos los actores políticos y a los actores sociales, a que en este tema muy puntual de la reforma electoral, ahí sí, diciendo, como dice nuestro presidente, que nos serenemos todos, que no crispemos el ambiente, que no mintamos, que no engañemos a la ciudadanía diciendo cosas que no son. Pero dijimos que íbamos a dedicar unos minutos aquí en Nuevos Cambios a hablar de otra noticia que a muchos les pasó de noche, pero que es sumamente importante en cuanto a la aplicación de la justicia que vive nuestro país. Los cambios que ordenó la Suprema Corte de Justicia hace unos días acerca de revisar la prisión preventiva a los 2 años cuando el acusado no tenga aún una sentencia parecen benéficos. Es algo que en Nuevo León ya se cumple, dijo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, quien aseguró además que la mayoría de los casos se resuelven antes de ese tiempo. Sin embargo, no está lejos de la polémica esta decisión porque facilita a algunos evadir la justicia. Ese es el punto. Aun cuando se trate de delitos graves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los jueces del país a revisar todos los casos en los que un imputado cumpla 2 años de prisión preventiva sin que se le dicte sentencia y se justifique si debe permanecer con dicha medida cautelar. Con el sistema acusatorio penal, que parte de la base de presunción de inocencia, la prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares y es aplicable en 16 delitos: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte de carga, huachicoleo, desaparición forzada, delitos cometidos con armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército y delitos graves. En Nuevo León, actualmente 3.003 personas tienen prisión preventiva. 89 pasan de los 2 años con esta medida cautelar. La mayoría de los asuntos se resuelven antes de llegar a ese límite, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Arturo Salinas Garza. Todos los que están, que llegan a ese periodo de 2 años, que son los menos, prácticamente la mayoría de los asuntos se resuelven antes de que den los 2 años, y bueno, pues es un porcentaje pequeño los que llegan a esta circunstancia.
El magistrado presidente aseguró que en Nuevo León ya se cumple con esta disposición desde el inicio del sistema penal acusatorio. Esto es muy bueno. En el caso de Nuevo León particularmente, nosotros lo hemos venido aplicando desde la entrada en vigor del sistema acusatorio penal. Es decir, para nosotros ha sido una práctica común al interior del tribunal que los jueces, los magistrados, revisen la calidad de la prisión preventiva oficiosa dentro del propio plazo que marca la Constitución. Ahora, los jueces penales de todo el país, tanto federales como locales, deberán seguir los criterios de la Corte al revisar si mantienen presos a los procesados. La complejidad del asunto, que incluye las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, es decir, si han buscado entorpecer el proceso. Salinas Garza aseguró que en la entidad la mayoría de los casos se resuelven antes de los 2 años y los que cumplen ese periodo se justifica la permanencia del presunto en la cárcel. Lo que la Corte nos dice es, tienen que revisar si pasados los 2 años esa prisión preventiva oficiosa es todavía necesaria o no. Y entonces el juez, el magistrado, debe de evaluar, debe de justificar, fundar, motivar que sea útil y que sea necesaria seguir con la prisión preventiva oficiosa. En el caso de Nuevo León, como te comentaba, es una práctica común. Para nosotros esta decisión de la primera sala, pues lo único que hace es confirmar algo que hemos venido haciendo. A decir del magistrado presidente, estos cambios benefician a la justicia en el país. Sin embargo, aún hace falta un cambio en la conciencia del ciudadano para entender que la justicia no solo se da con la prisión preventiva de los acusados. Para Nuevos Cambios, Sandra González. Al regresar aquí en Nuevos Cambios, una charla que sostuvimos con Marván, este cantautor y poeta de origen español, que ha ido llenando con su inspiración esta nueva ola de poetas que además hablan de un periodo de la democratización de la poesía a través de Internet. De esto hablaremos, de conceptos muy interesantes que conversamos con él. Enseguida, no se vaya. Bueno, estamos platicando con alguien a quien hemos conocido a través de su trabajo, a través de la inspiración que plasma, a través de la música y a través de la poesía. Dos complementos, prácticamente lo ideal es que se fusionen y lo hace bastante bien. Marván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, encantado de hablar contigo, la verdad, y de estar aquí en México. Muchas gracias. Marván, pues la pregunta que te quiero hacer además es cómo te encuentras, porque sé que te encuentras en la Ciudad de México, no estás en Madrid, que es tu ciudad natal, en donde normalmente sabemos que llegan las musas, pero ¿cómo te encuentras en México, Marván? Pues muy bien, la verdad que desde hace ya unos cuantos años México es mi segundo país. Después de España es el lugar donde más tiempo paso. En los últimos años, quitando estos 2 de pandemia, pues he estado viajando constantemente hacia acá y he recibido mucho cariño, mucha aceptación en los conciertos y cada vez más y más gente que me apoya y pues cómo voy a estar, absolutamente encantado, enamorado de este país, enamorado de su gente, la verdad, porque me tratan muy bien. Así como también uno se enamora cuando va allá a Madrid, sin duda alguna. Marván, hablando en materia, ¿cuál es el estado actual de la poesía? Es decir, ¿de qué tanta salud goza en nuestros tiempos en los que hay de todo por no entrar en materia? Fíjate que yo creo que la poesía está en muy buen estado de salud porque hay muchas corrientes poéticas y muchos poetas de primer nivel escribiendo. Quizá no tiene tan buen estado en el sentido mediático, ¿no? Que no todos los poetas o la poesía en sí no tiene mucho alcance mediático, ¿no? Porque siempre ha sido un género básicamente de minorías. Pero bueno, en mi caso y en el caso de otros poetas que sí hemos tenido la suerte de ser pues, leídos por muchos lectores jóvenes, sobre todo en España, aunque también aquí en México, en Latinoamérica también estamos teniendo mucha llegada. Lo cierto es que muchos de nosotros nos hemos convertido incluso en superventas y ha sido algo absolutamente sorprendente y bueno, para recibirlo ha sido una goza. Marván, seguramente en tu estancia en México lo has escuchado y si no te lo digo. En México decimos que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco.
en este sentido, ¿qué tan cierto es eso? Y sobre todo, ¿qué es un poeta? ¿Cómo definirlo? Por supuesto que hay que estar loco para dedicarse a esto, ¿no? A juntar palabras en poemas como en canciones y tratar de llevarlas por el mundo para vivir de ello, como en mi caso, que yo he consagrado mi vida a esto. Hay que estar un poco loco, la verdad. Y creo que aparte, sin un grado de locura, uno no se atreve a lanzarse a hacer determinadas cosas en la vida, con lo cual, lejos de parecer una declaración peyorativa, yo creo que es muy positiva, ¿no? ¿Y cómo definir un poeta? Pues fíjate, no lo sé porque hay tantos tipos de poetas que creo que buscar una definición a la poesía o al poeta quizá pueda ser limitarlo. Y lo cierto es que yo siento que precisamente la poesía o la vocación poética es algo, yo creo que muy limitado, ¿sabes? Como infinito. Sobre todo la poesía es algo infinito. Hay tantas vertientes poéticas y hay tantas maneras de poetizar una situación, de poetizar la vida o nuestros sentimientos, que creo que es difícil. Pero bueno, se podría decir que un poeta es una persona que a través de símbolos trata de encapsular pequeños artefactos llamados poemas, artefactos artísticos escritos, pues trata de encapsular la vida, ¿no? Todo aquello que acontece en nuestra vida, que pueden ser sentimientos propios, sentimientos ajenos, hechos históricos, relaciones, declaraciones de amor, declaraciones personales, todo tipo de expresiones de cualquier tipo se pueden hacer a través de estos símbolos y siempre con la búsqueda permanente de la belleza en la medida de lo posible, tanto en la forma como en el... En este entorno que estamos viviendo desde hace algunos años, hablamos de una democratización de la poesía, se menciona ese término, se habla de que Internet ha permitido ser un escaparate para todas esas inquietudes artísticas y entre ellas la poesía. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, no solo ha permitido su democratización, sino también su viralización, porque lo cierto es que la poesía, al ocupar, a veces son poemas muy largos, cortitos, en una sola página, y a través de Internet, de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook, tú ves una foto de un poema tuyo, también a la gente le empieza a compartirlo, empieza a darle a me gusta, y esto hace que mucha más gente te conozca. Lo cierto es que sí, las redes han permitido que muchos jóvenes, sobre todo, salgamos adelante. Bien, ahora estamos en la semana de San Valentín, la semana de la amistad, pero sobre todo la semana del amor. Suena un poco ambigua mi pregunta, pero ¿cuál es la relación, cómo definir la relación entre la poesía y el amor en nuestros tiempos? Bueno, la poesía y el amor siempre han ido muy de la mano, tanto del amor como del desamor, ¿no? Y yo creo que si hay un tema estrella en la poesía, incluso te diría que en el mundo del arte, en todas sus vertientes, la música, la escultura, la pintura, el cine, el que más se ha tratado, el que más es el amor. Con lo cual yo creo que siempre tener una gran relación y siempre va a ser usado el amor o va a ser el motor del amor de muchísimos de los poemas, o de la gran mayoría de poemas que se escriban en el mundo. Eso es así. Bien, ahora, a final de cuentas, estamos también en un tiempo complicado, no son tiempos fáciles, sobra decirlo, está muy platicado que la pandemia nos vino a cambiar todo. Al autor de la poesía, a Maruán, el escritor, el cantante, ¿cómo le vino la pandemia? Bueno, por una parte, pues me trajo mucha tristeza, ¿no? Como es normal, como a toda la gente, porque, bueno, he visto sufrir a mucha gente, también en mi familia hemos sufrido un poco por algunos contagios y hospitalizaciones, pero bueno, en general no he tenido que lamentar pérdidas ni nada y en ese sentido bien. En el sentido creativo, por ejemplo, la pandemia y la creación en mi caso ha sido muy positivo porque me ha permitido pasar mucho tiempo en casa, sobre todo pues, de confinamiento. Sí hemos estado, pues yo creo que tanto yo como mis amigos poetas, mis amigos cantautores, todos mucho tiempo para estar relajados, cosa que a veces cuando estás de gira, como en mi caso ahora en México, pues no tienes tiempo, ¿no? Para relajarte y ponerte a crear. Y el hecho de esta pandemia, pues el disponer de ese tiempo ha propiciado muchas obras. Y también algunas de ellas están directamente relacionadas con la pandemia. En mi último libro, Una mujer en la garganta, hay un poema que se llama COVID-19, que habla un poco sobre las consecuencias de esta pandemia en los jóvenes y digamos que muchas de las canciones, más que habérmelo traído durante la pandemia, pero la propia pandemia de repente cobraran un nuevo sentido. Si de repente
el último disco que saqué durante la pandemia, me lo había compuesto antes, tenía una canción que hablaba sobre la gente que nos cuida, de repente tomaba otro cariz diferente, ¿no? Diferente por la pandemia, porque lo cierto es que hemos estado todos cuidándonos muchísimo, etcétera, etcétera. Con lo cual la pandemia no en nuestros hábitos, sino también en nuestra forma de mirar las cosas, sobre todo. Maruán, hablamos ya de la etapa en la que vivimos. Hablemos ahora de la poesía incrustada en la vida de un ser humano. Muchos de nosotros, alguna vez intentamos, no quiero decir escribimos poesía, no quiero ser pretencioso, pero lo intentamos, tal vez tenemos ese derecho todos. ¿Hay alguna etapa de la vida para acercarse a la poesía? Bueno, yo creo que es cuando a uno le nazca, ¿no? Principalmente. Bien es cierto que el arte, yo siempre he utilizado las canciones y la poesía como una manera de abordar el desconcierto, ¿sabes? Aunque a veces he hablado de esas cosas que no me desconciertan, lo cierto es que cuando he vivido alguna situación caótica ante la que no sabía manejarme, siempre me han resultado las canciones y los poemas para volver a comprender lo que me estaba sucediendo y para volver a tomar posesión del mundo. Entonces, en cualquier momento que cualquier persona viva esa situación, creo que la poesía es un momento idóneo para ponerse a escribir y tratar de dotar de un poco a ese desconcierto del que hablo. Pero de todos modos, esto es por responderte tu pregunta, porque sinceramente creo que siempre es un buen momento para la poesía, siempre es un buen momento para escribir, siempre es un buen momento para crear canciones, y lo único que hay que tener es ganas y una cierta necesidad, ¿no?, que te nazca desde dentro. Pero desde luego es un derecho y yo animo a toda la gente a que explore, porque de repente se pueden sorprender mucho con la capacidad creativa que uno puede tener guardada dentro y que no ha explorado. Todos tenemos algo de eso, un grado. Todos. Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo, en su nivel, todo el mundo tiene capacidad de expresar sus sentimientos, y aparte es que es muy liberador. Maruán, ¿hay alguna poesía, algún texto del que hayas dicho, bueno, este está incrustado en mi vida, la modificó, la cambió? ¿Cuál es? Bueno, el poema Ítaca de Constantinos Cavafis es un poema que habla sobre disfrutar del presente y vivir las cosas que uno va viviendo, a pesar de que esté en medio de un viaje, y que lo importante es el camino más que la meta, ¿no? Ese poema lo leí de muy joven y me marcó profundamente. La poesía en sí vino a cambiar tu vida. Sabemos que la expresión artística va ligada a la vida profesional tuya, pero en tu vida personal, ¿tienes algún poema que este es el mío? ¿Has escrito ya el problema de tu vida, el poema de tu vida? El problema, ¿no? ¿El poema de tu vida hoy día, Maruán? Bueno, he escrito algunos con los que me siento identificado desde el día que los escribí, y aunque hayan pasado muchos años, me sigo sintiendo identificado y sé que cuando pasen muchos años me seguiré siendo identificado, ¿no? Hay un poema mío que se llama Discípulo de Ícaro, en mi último libro, que escribí hace 1 año y medio más o menos, que es una especie de epitafio de lo que quiero que pongan en mi lápida el día que me muera, ¿no? Y creo que con ese poema me voy a sentir muy identificado toda mi vida. Pero también hay otros, algunos poemas de amor, algunos poemas sobre cómo ha sido mi bagaje emocional desde la juventud hasta ahora que ya estoy en la edad madura, porque tengo 42 años, donde realmente cuento cosas muy íntimas, muy personales, en las que siempre me voy a ver reflejado, incluso aunque cambie, porque forma parte natural de mi vida, de mi forma de ser. O sea que sí tengo unos cuantos poemas así. Para cerrar esta charla contigo, invita a la gente a que se acerque un poco a la poesía en los momentos estos de los que estamos hablando, en donde falta un poco de energía para seguir adelante, y recomiéndales qué llevar bajo el hombro, qué llevar en un viaje, en los momentos en los que incluso a través de la tecnología se puede saber más de esto y se puede acercar a la poesía. Bueno, yo siempre animo a todo el mundo a que lea poesía, porque para mí es el puro reflejo de la vida y nos permite saborear y amar la vida de un modo mucho más intenso. Creo que siempre nos acompaña y nos va a mostrar cosas o parte de nuestra vida, de nosotros, que si bien quizá no desconocíamos, quizá no las conocíamos tan profundamente, de un modo tan bello. Entonces siempre animo a la gente a que busque y lea poetas que los reflejen y que con los que se identifiquen y los emocionen. Y bueno, pues en este caso algunos poetas clásicos como Neruda, como Borges,
como Miguel Hernández, como Lorca, son maravillosos, y otros poetas quizás más contemporáneos, que no sé, pues podría decir los poetas españoles, como Luis García Montero, Benjamín Prado, a mí son poetas que me encantan. Bueno, también otros poetas que no son actuales, como Jaime Sabines o como Octavio Paz, que son de aquí de México, pues son maravillosos para llevarlos siempre en la mochila y tener ahí un buen libro que leer y una buena poesía en la que sumergirse. Y animarse a escribir también, ¿por qué no? Puede ser esa catarsis que esperamos, que buscamos. Eso es, tal cual. Siempre hay que leer mucho para poder escribir muy bien también, así que lean y que luego accedan ahí al cuaderno, que se acerquen al cuaderno y que entren en su poesía. ¿Alguna vez, Marwan, escribiste algo que mejor guardaste en un cajón? Sí, alguna vez, alguna cosa que quizá era demasiado, no personal, pero que quizá hablaba de alguna persona a la que a lo mejor no le sentaba tan bien leerlo, considera que quizá el mundo no necesitaba ese poema y no pasaría nada. ¿Guardado? ¿Cómo, perdona? ¿Sigue guardado en el cajón o ya desapareció? Sí, no, están guardados, siempre se quedan guardados. Quién sabe si algún día nacerán, ¿no? Y se saldrán a la luz. Perfecto. Marwan, muchas gracias. Es un gusto saludarte por acá, escucharte, y nos veremos en Nuevo León, también en Monterrey, un día que esté cerca tu visita. Perfecto, pues un abrazo enorme, que vaya muy bien. Luego abrazos, muy amable. Marwan en entrevista aquí en Nuevos Cambios.